Hola chicas, el tema de hoy vamos a hablar sobre personalidad, definiciones y qué teorías son las que se apoyan para ir construyendo esta definición e ir abordando este punto muy importante. Como objetivo es reconocer las conceptualizaciones de la personalidad en los diferentes momentos de la psicología con el fin de poder abordar desde otra perspectiva, en este caso desde la perspectiva psicológica, los problemas alimenticios. Bueno, para empezar esta sesión quiero que pensemos en 4 preguntas que supongo que nos han surgido a lo largo de nuestra vida y que es importante también que nosotros consideremos ahora con nuestros pacientes. Entonces, para reflexionar, primero, ¿a qué se deben las semejanzas entre los individuos? ¿Por qué muchas veces tenemos más afinidad con otras personas, con nuestros compañeros o inclusive después con otros pacientes? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? ¿Qué es lo que está dictando nuestra conducta o parte de nuestra conducta? ¿Tenemos alguna posibilidad de elección a la hora de determinar nuestra personalidad? ¿Se nace con la personalidad o la personalidad se moldea? Y finalmente, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué los pacientes se comportan de la manera en que lo hacen? Bueno, para poder contestar estas preguntas, para poder tener como más claro qué es lo que está sucediendo, vamos a hablar un poquito sobre la personalidad y sobre la historia. ¿Cómo es que se ha ido estudiando esta característica o esta parte muy importante de nosotros como individuos? Pues bueno, en un intento por describir, clasificar y explicar todos aquellos elementos constantes en el funcionamiento humano y así poder saber a qué atenernos con respecto a las acciones de otras personas, se comenzó el estudio de aquello que fue denominado personalidad ya en tiempos más modernos. Vamos a ver que desde el siglo IV con Cicerón utilizó el término con 4 sentidos. En este caso, estos 4 sentidos es la imagen que ofrecemos a los demás, el papel que el comediante tiene en esta obra, la intención de las cualidades del individuo orientadas a la acción y como sinónimo de prestigio y de dignidad. En este sentido, Cicerón utilizó estas cuatro definiciones para poder caracterizar, como para poder construir una definición de personalidad. Si se dan cuenta, estas 4 sentidos, estas 4 frases que él comenzó a establecer, tiene mucho que ver cómo es que alguien desde fuera podría definirnos a nosotros, que finalmente es la definición de nuestra personalidad. Ya de una manera más aterrizada, más concreta sobre lo que Cicerón nos había dicho, vamos a ver que la palabra personalidad va a derivar de la palabra o del momento de esta función. Ajá, acuérdense que a los griegos les gustaba mucho el teatro, las comedias griegas, las tragedias griegas. Vamos a ver que esta palabra personalidad deriva de personaje, que los griegos para ellos significaba máscara, aludiendo a la máscara utilizada en los personajes en el teatro. Ajá. Finalmente se comenzó a partir de ahí, de esta máscara que se ponía y que definía un personaje dentro de una parodia. Finalmente, pues es como nosotros nos vamos a conducir a lo largo de esta vida. Específicamente, personalidad podría definirse como conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hace diferente y único respecto al resto de los individuos. Otra definición dada por Allport en 1961 es una organización dinámica que tiene dentro del individuo los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y pensamientos característicos. Otra definición es una organización relevante, estable de aquellas características estructurales, infuncionales, innatas y adquiridas, bajo las especiales condiciones de su desarrollo que conforman el equipo de conducta con
que cada individuo afronta distintas situaciones. Otro concepto es que la personalidad está compuesta por dos elementos, el temperamento y el carácter. Uno tiene un origen genético y el otro es de un origen o se va construyendo desde un origen o tipo social. Es decir, lo va a determinar el ambiente el cual vive el individuo. Y de todos estos conceptos quiero rescatar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, conjunto de características. Aquí ya estamos viendo físicas, genéticas y sociales, cosa que genéticas nunca lo habíamos pensado probablemente. Es que nuestra personalidad también va a determinar nuestra conducta y pensamientos característicos. ¿Cómo es que el individuo va a afrontar distintas situaciones y los elementos que van a conformar nuestra personalidad, temperamento y carácter? Para mí estas palabras claves creo que podrían rescatar o hacer importante qué es lo que compone la personalidad, porque no únicamente van a ser este conjunto de características o no solamente cómo pensamos o cómo nos conducimos, nuestra conducta, o no solamente cómo es que afrontamos estas situaciones, sino que quise poner todas estas definiciones y rescatar estas palabras claves que a ustedes les van a servir para poder ir conociendo más, para poder ir profundizando sobre estas personalidades y a partir de ahí poder tener un abordaje nutricional, tanto de educación nutricional, así como de elaboración de dietas, como la dietoterapia que van a proponerle a sus pacientes. Bueno, habíamos hablado de dos componentes de la personalidad. Algunas van a ser reacciones automáticas inconscientes y algunos son valores conscientes. Vamos a ver que el temperamento es el material biológico bruto desde el cual una persona emerge. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno se construía a partir del ambiente y todos los sucesos sociales que vive y otro de tipo genético? El temperamento podría ser esa parte biológica, esa parte genética, esa parte con la que una persona emerge. Se puede decir que incluye el estrato neurológico, el sustrato, neurológico, endocrino, bioquímico, desde el cual la persona comienza a formarse. Se hereda en una forma desde un 50%, en este caso es heredable en un 50%, por eso es que muchas veces dicen que nos parecemos en cuanto a temperamento a alguno de nuestros padres. Es estable hasta la infancia y es estable desde la infancia hasta la etapa adulta y es consistente, en las distintas culturas y grupos étnicos. Claro, nosotros nos vamos a sentir más a gusto con aquellas personas que tienen esta característica de personalidad con nosotros o nosotros nos vamos a ir moldeando a esta comunidad. Ajá. El carácter es el conjunto de hábitos, de comportamientos que se han ido adquiriendo en la vida. Es la adherencia de las personas a los valores y costumbres de la sociedad en la que vive. Influye de forma moderada el aprendizaje social y las expectativas culturales sobre el rol social en relación con la edad, ocupación y otras circunstancias. Estas dos definiciones las dan Milo y Cloninger, cada uno en sus estudios diferentes, en 1993. Entonces vamos a ver que el temperamento va a formar nuestra personalidad desde reacciones automáticas inconscientes y el carácter desde aquellos valores que son conscientes. Bueno, ya hemos estado hablando de algunas características de la personalidad. Ya vimos que es estable, pero a la vez también es dinámica. En cuanto a esta forma estable, la podríamos definir porque nos permite reconocernos a nosotros mismos y a los demás para que nos identifiquen. Ajá. Muchas veces sabemos que por escuchar a una persona, su tono de voz, las palabras que utiliza, las entonaciones, el estado de ánimo en el que está, podemos identificar de qué persona se está tratando sin mirarla. Los demás pueden predecir también cómo actuaremos ante determinadas situaciones. Por ejemplo, ustedes ya me han ido conociendo y yo ustedes, y eso permite, por ejemplo, a mí llevarles a un nivel de exigencia
o ustedes a sus pacientes ser un poco más estrictos o empezar poco a poco con las dietas. Permite conocer a sus pacientes. No solamente los vamos a conocer desde un estado fisiológico, desde un estado patológico, sino que también es importante irlos conociendo desde la personalidad. Es dinámica porque cambiamos a lo largo de los años. Muchas veces te pueden decir, es que ¿qué cambiada estás? Esencialmente no podemos cambiar quiénes somos, pero sí podemos cambiar a lo mejor algunas formas de pensar, algunas formas de abordar nuevas situaciones o nuevas formas de llevar nuestra conducta o de conducirnos en la vida. En este caso es dinámica también porque podemos mejorar o empeorar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Nuestras características personales como el ser enojones y alegres pueden también modificarse por producto de las experiencias. Entonces vamos a ver que el carácter es dado por aquella voluntad, por aquello que nosotros queremos hacer, queremos conducirnos en la vida. El temperamento está supeditado a las emociones que estamos viviendo en el momento. El intelecto, que también va a formar parte de la personalidad, está construido por el proceso cognitivo y el físico lo va a conformar lo corporal y lo endocrino. Esto en cuanto a las teorías de la personalidad que veremos a continuación. ¿Cuáles son estos factores de la personalidad que hemos estado hablando? Pues bueno, aquellos factores hereditarios van a ser esa parte que el individuo va a heredar y que se expresa a través de ese temperamento. Ajá, esta es una manera muy peculiar sobre cómo vamos a reaccionar hacia diferentes situaciones. En cuanto a los factores sociales, estos van a contribuir al desarrollo progresivo de nuestra personalidad. Vamos a ver que en este caso nuestras aspiraciones, la autoestima, esa interacción social va a fijar muchísimo cómo es que va a ser nuestra personalidad. Si nosotros hemos tenido buena experiencia en el círculo que nos rodea, pues vamos a ser muy extrovertidos, vamos a hablar mucho, vamos a compartir mucho de nuestras ideas. Pero si tenemos una mala interacción en el pasado, vamos a retraernos un poco y vamos a dejar esa parte social un poquito escondida en nuestra personalidad. En cuanto a los factores personales, en este caso son aquellos influencia del medio sobre el sujeto y está relacionada con los ideales, los intereses, las aspiraciones, nuestros sueños, y esto puede irse modificando, el cual va a ir formando cómo va a ser el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, basándonos en estos tres factores, tenemos una parte muy importante que a nosotros como nutriólogos nos interesa, que es el determinante biológico, que esta es la perspectiva biológica, los juicios que nosotros nos hemos hecho, sobre todo los estereotipos populares. Sabemos que físicamente una persona que está gorda, una persona que padece sobrepeso, obesidad, es una persona feliz y es una persona de buen carácter, es el gordito bonachón. Una persona que está musculosa es el héroe de la historia, es una persona que de personalidad va a ser intrépida, fuerte. Y el intelectual, como siempre lo han pintado en las caricaturas, es alguien chiquito, flaquito, es muy frágil porque solamente ha desarrollado esa parte intelectual. Entonces vamos a ver que de estos tres tipos de estructura física, a partir de ahí nosotros empezamos a hacer estereotipos sobre cómo va a ser la personalidad de esta persona, de este individuo con el cual nosotros vamos a interactuar. Es por esto que van a existir distintos determinantes sociales, que va a ser la cultura y el condicionamiento temprano, en donde nosotros no tenemos que guiarnos sobre estos estereotipos y sobre esta manera de haber clasificado a la gente, sino que no necesariamente una persona que es gordita puede ser una persona feliz. Puede ser una persona melancólica, retraída, muy enojona. Y el que es musculoso puede ser al revés, una persona muy feliz, muy alegre, muy participativa. Pero el intelectual también no solamente tiene que ser frágil, puede ser una persona musculosa, grande. Entonces, pues no hay que dejarnos ir por esos estereotipos populares. Bien, ya vimos algunas definiciones, características y componentes de la personalidad, pero existen distintas teorías sobre la personalidad que vamos a ver a continuación.